Hola, buenas tardes a todos. Nos da gusto que nos puedan acompañar en esta sesión técnica de SolidWorks, en el cual vamos a estar desarrollando y platicando acerca de cómo desarrollar nuestros proyectos que tienen que ver con diseño de estructuras metálicas y piezas soldadas de una manera mucho más sencilla. Mi nombre es Jorge Chávez, soy ingeniero de aplicaciones en IntelliJ y voy a estar con ustedes los próximos 30-35 minutos desarrollando este tema. Bien, antes de comenzar, antes de mostrar nuestro contenido, quisiera plantear con ustedes esta situación. ¿Cuál es el proceso que llevamos para diseñar una estructura o piezas que sean soldadas? Hemos visto con nuestros clientes, con las empresas que hemos tenido oportunidad de trabajar, la manera en la que están desarrollando sus proyectos. Por lo general, llevan estas 3 etapas, además de otras, pero siempre existen estas. La primera etapa tiene que ver con un diseño, lo que es un modelado en 3D. En esta etapa lo que hacemos es, como tal, crear el modelo 3D de nuestra estructura o de nuestro proyecto. De ahí hay que hacer una validación, saber si el perfil que estoy utilizando va a soportar las cargas para las cuales se va a someter al momento de la operación del trabajo de ya sea nuestra máquina o de la estructura que va a soportar la nave industrial que estoy diseñando, etcétera. Una vez que tenemos la validación, creamos toda la documentación necesaria para poder fabricar, para generar nuestras listas de materiales, nuestras listas de cortes, para tal vez pasarlo a compras o para hacer una cotización de cuánto nos va a costar desarrollar el proyecto. En esta sesión nos vamos a concentrar en hablar, o en particular, de lo que tiene que ver con el diseño, con el modelado mecánico de nuestras piezas. Y en particular, vamos a hablar o queremos entregar a ustedes tips, trucos que les sean de ustedes de gran utilidad para que puedan desarrollar más fácil los tipos este tipo de proyectos, los que tienen que ver con estructuras metálicas y piezas soldadas. El contenido que vamos a estar desarrollando tiene que ver con un proceso de actividades que tenemos que tomar en cuenta y en muchas ocasiones de manera consecutiva para poder desarrollar de la mejor manera nuestros proyectos. ¿Cuáles son estas etapas? Primero, vamos a hablar de lo que es el croquisado o los croquis en 3D. Vamos a hablar de cómo colocar de la mejor manera nuestros perfiles estructurales, cómo podemos personalizar SolidWorks en este tipo de proyectos y cómo vamos a definir a detalle nuestros modelos, nuestros proyectos. Comencemos con el primer punto, el croquisado en 3D. Al hablar de croquisado en 3D, nos referimos a las líneas que van a definir la posición de los elementos estructurales en nuestro diseño. ¿Qué me refiero con esto? Es un bosquejo en el cual vamos a conceptualizar la posición de nuestros perfiles, de nuestras estructuras, de nuestras vigas, de nuestros PTRs, de los perfiles de aluminio extruido, etc. Y al hablar de croquisado en 3D, tenemos que tomar dos aspectos principales y tomarlos con bastante cuidado. El primero es asegurarnos que estemos utilizando el plano adecuado en el cual estamos colocando nuestras líneas. ¿A qué me refiero con el plano? Estamos croquisando en 3D. Y al estar croquisando en 3D, esto implica que el croquis que acabo de abrir no está en un solo plano. Por ejemplo, un plano frontal. El croquis en 3D podemos tener líneas en un plano frontal, podemos tener líneas en un plano top o en un plano de vista lateral. Entonces, tenemos que tener cuidado que cada una de las líneas que estamos colocando la estamos ubicando en el plano que nosotros lo deseamos. Y por otro lado, tenemos que tener cuidado con agregar las relaciones geométricas apropiadas. Sabemos, hay ocasiones que SolidWorks nos pone de manera automática relaciones geométricas, por ejemplo, de un coincidente. Y al trabajar en croquis en 3D hay que tener cuidado con estos dos aspectos en particular para después no tener complicaciones con modificar paramétricamente nuestro diseño. Ok, veamos cómo es el ambiente de trabajo de un croquis en 3D. Primero que nada tenemos que decirle a SolidWorks, estoy trabajando un croquis en 3D. Noten cómo es un comando en particular, lo que es de croquisado en 3D. Y el ambiente de trabajo es el mismo al que estamos acostumbrados en 2D. Simplemente que las líneas que vamos a ir colocando las podemos ubicar en diferentes posiciones.
Noten cómo junto al cursor aparece una simbología que me especifica en cuál plano estoy trabajando. En este caso vemos un ZX, por ejemplo, y lo importante aquí es saber cómo cambiar el plano en el cual voy a especificar la línea. Truco: utilizando la tecla Tab de nuestro teclado, especificamos o le decimos a SolidWorks en qué plano queremos agregar la línea que estamos por colocar. Las relaciones geométricas las hacemos como lo conocemos normalmente en SolidWorks. Seleccionamos las dos entidades que queremos definir la relación y decirle, estos dos puntos son a lo largo de X. Esta línea y esta línea son perpendiculares, etc. Entonces, este es el ambiente de trabajo. No es complicado, es muy sencillo de trabajar. Lo único, nuevamente recalcamos, tener cuidado con el plano en el cual estamos trabajando y las relaciones geométricas que estamos agregando al momento de especificar nuestro croquis. Entonces, cuando trabajamos en croquis en 3D, vamos a seguir este proceso, este procedimiento. 1. Vamos a trabajar la definición de nuestro croquis, es decir, colocar las líneas que van a definir la posición de los elementos estructurales. Aquí, recuerden, el truco es asegurarnos que estamos trabajando en el plano apropiado y podemos cambiar o navegar fácilmente, cambiar entre planos, presionando la tecla Tab de nuestro teclado cuando tengo el croquis en 3D abierto. Una vez que ya tengo toda la posición de mis líneas, que ya tengo la definición completa, voy a pasar a agregar las relaciones geométricas. Decirle, este punto y este punto son coincidentes, o este punto y este punto van a lo largo de X, por ejemplo. Recuerden, SolidWorks nos agrega de manera gráfica, de manera visual, todas las relaciones geométricas que están asignadas a una entidad. Por ejemplo, en la pantalla estoy resaltando en la parte inferior izquierda que ese punto que está en azul está coincidente con el origen y además está a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, saber cuáles son las relaciones que se agregan a cada una de las entidades, lo único que tengo que hacer es seleccionarla y de forma automática me va a resaltar cuáles son las relaciones geométricas que se han agregado a ese punto. Ok. Una vez que tengo definidas mis relaciones geométricas, vamos a agregar nuestras dimensiones. Especificar cuánto va a medir nuestra estructura. De aquí a aquí mide 40 pulgadas, de aquí a aquí mide 35, etc. Poner las dimensiones finales que queremos para nuestra estructura. Y una vez que tenemos nuestras dimensiones, si queremos, podemos agregar ecuaciones. El uso de ecuaciones me permite vincular de forma automática distintas geometrías. Por ejemplo, esta línea esta dimensión es 2 veces la longitud de este otro elemento, por ejemplo. Entonces, importante seguir este proceso. Primero vamos a definir las líneas de nuestro croquis, agregamos después las relaciones geométricas, agregamos las dimensiones y al final, si es que queremos utilizar ecuaciones, es cuando las vamos a definir. Si llevamos este procedimiento, para nosotros va a ser mucho más fácil después poder crear una versión 2 de forma sencilla de nuestra estructura. Vamos a tener un modelo bien definido y que podamos controlar de forma paramétrica, de forma muy sencilla. Entonces, una vez que tengo estas 4 etapas bien definidas y yo estoy satisfecho con el resultado que estoy viendo, cuando está todo listo, podemos pasar a colocar nuestros perfiles. ¿Qué me refiero con colocar nuestros perfiles? Decirle, en esta línea va una viga de estas dimensiones, en esta línea va un PTR de tal dimensión. Entonces, siguiente punto, coloquemos nuestros perfiles estructurales. Al hablar de perfiles estructurales, me refiero a ubicar estas posiciones en sus... definir bien los elementos que queremos en cada una de las líneas. Y la parte más importante de todo esto, de colocar nuestros perfiles, es saber que estemos utilizando las herramientas apropiadas. Es común que no estemos utilizando los comandos correctos para cierta actividad. Por ejemplo, al hablar de estructuras metálicas, que es el tema de hoy, utilizar extrusiones, por ejemplo. Esto no es lo más conveniente. SolidWorks tiene todo un módulo, una serie de herramientas que me permiten trabajar de forma muy eficiente y
controlar el diseño de nuestras estructuras metálicas. SolidWorks tiene un módulo completo de piezas soldadas, lo remarco en la pantalla, y al momento de agregar nuestros perfiles hay que utilizar el comando de miembro estructural. Al utilizar el comando de miembro estructural, lo que hace SolidWorks es definirme mi modelo 3D como una estructura metálica. ¿Qué ventaja tengo al trabajarlo de esta manera? Uno, me va a crear una lista de cortes, me va a agrupar todos los elementos de forma automática en una carpeta. Otra, puedo sacar la lista de cortes y la lista de materiales. Poder generar, saber cuánto perfil, cuánto PTR 2x2 pulgadas voy a necesitar, cuántas vigas en I de tal dimensión voy a necesitar, etc. Entonces, utilicemos las herramientas apropiadas y utilicemos las herramientas que me permiten reducir mi tiempo de diseño, como cuáles, utilizar las librerías. SolidWorks cuenta con toda una serie de librerías agrupadas por estándares que me permiten trabajar con las dimensiones exactas de los perfiles estructurales según el estándar en el que estoy trabajando. De esta manera me aseguro no estar trabajando con un perfil de una dimensión equivocada o de un perfil que no existe comercialmente hablando. Entonces, todas las librerías se encuentran en SolidWorks. Algunas de ellas ya vienen con la instalación. Otras más no se encuentran en la instalación y vamos a ver más adelante cómo es que las podemos agregar. Bien, veamos cómo es el uso de las librerías. Aquí tenemos este ejemplo de esta pieza estructural. Fíjense, noten cómo del lado derecho tengo agrupado, en este caso tengo el estándar ANSI en pulgadas, y noten que dentro de este estándar ANSI en pulgadas tengo una serie de subcarpetas que me permiten seleccionar el tipo de perfil estructural que voy a utilizar. También de manera automática puedo ver el croquis o la sección transversal de cada uno de estos elementos. Puedo también, o es importante saber que SolidWorks no utiliza un archivo independiente para cada dimensión. Lo que utiliza son una serie de configuraciones. Es decir, para un perfil rectangular como el que tengo aquí, SolidWorks lo que tiene es una serie de configuraciones, una tabla de diseño, que la podemos administrar con Excel, por ejemplo, como vemos en la pantalla. Y de esta manera, en un solo archivo, me va a administrar todas las versiones o todas las dimensiones del perfil rectangular para el estándar en el que esté trabajando. Entonces, utilicemos las herramientas apropiadas, utilicemos las librerías y listo, podemos empezar a definir nuestra geometría. Les comento, en las librerías lo que tenemos son los distintos estándares. Y al hablar de los estándares me lleva al siguiente punto. Personalicemos nuestro SolidWorks. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez la empresa en la que yo trabajo, únicamente utilizamos un estándar, un ANSI en milímetros, o un ANSI en pulgadas, o un estándar en ISO. Entonces, al personalizar SolidWorks, me refiero a tener completas nuestras librerías del estándar en el cual vamos a estar trabajando. Nos han hecho preguntas de soporte técnico diciéndonos, oye, es que en el estándar de ANSI no tengo todos los perfiles. Y vaya, tienen razón. Por default no vamos a tener en nuestra instalación de SolidWorks todos los perfiles asociados a algún estándar en particular. Con estándar me refiero a un ANSI, un ISO, un ASME, etc. No los vamos a tener de forma automática con la instalación. ¿Por qué? Si se instalaran desde un inicio toda esta información, tendríamos una instalación bastante pesada. De forma que SolidWorks nos permite personalizar y agregar el estándar que nosotros queremos para tener disponibles los recursos que yo voy a utilizar para trabajar. Entonces, ¿cómo personalizo o cómo puedo agregar todas las versiones o todos los perfiles de un estándar en particular? En el lado derecho de nuestro SolidWorks tenemos este icono que remarco, que son las librerías. Dentro de las librerías nos vamos a contenido de SolidWorks y dentro del contenido de SolidWorks nos vamos a Weldments. En Weldments vamos a tener todos los estándares disponibles con los perfiles, con las secciones transversales de cada uno de los perfiles de este estándar.
Entonces, lo único que tenemos que hacer es descargarlos y agregarlos a nuestras librerías. Descargarlos es muy sencillo. Seguimos la ruta que les acabo de comentar y simplemente seleccionamos la tecla control de nuestro teclado y hacemos clic sobre el estándar que queremos descargar. Una vez que lo hemos descargado, lo único que tenemos que hacer es agregarlo a nuestras librerías para tenerlos disponibles. Otro tema que nos han dicho respecto a estándares es: oye, Jorge, es que yo no utilizo un estándar en particular, yo utilizo toda la perfilería de aluminio de Bosch, por ejemplo. Y nuestros clientes se nos llegan a estresar. Dicen, es que no están los perfiles de Rexroth, por ejemplo, dentro de estos estándares. No pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es descargarlos de 3D Content Central. ¿Qué es el 3D Content Central? Es un portal que tenemos dentro de SolidWorks en el cual podemos descargar contenido en 3D directamente del fabricante o del proveedor. Son millones de componentes en 3D que lo único que tenemos que hacer es descargarlos para integrarlos a nuestro diseño. Como además de elementos estructurales, por ejemplo, también podemos encontrar componentes de Festo, componentes de Parker, distinto contenido en 3D que nosotros no vamos a diseñar, simplemente lo vamos a agregar a nuestro diseño para tener a detalle nuestra máquina, nuestro modelo, todo nuestro proyecto. ¿Cómo utilizamos 3D Content Central? Muy sencillo, les digo, esto está dentro de SolidWorks. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestras librerías, lado derecho de nuestra pantalla. Aquí entramos a 3D Content Central, desplegamos la categoría y podemos ya sea buscar por usuarios o buscar por proveedores. Si entramos a proveedores, vamos a tener el material que el mismo fabricante es el que está subiendo a este contenido. Se fijan, de aquí me va a llevar de forma automática a esta página en 3D, esta página web con el contenido en 3D, y con la herramienta de búsqueda, con el filtro, puedo buscar por fabricante, puedo poner una especificación y me va a dar muchos resultados. En este caso estoy buscando Rexroth perfiles y noten cómo me va a dar toda esta información. Lo único que tengo que hacer es nuevamente descargarlo y agregarlo a mis librerías. Este contenido no solo son perfiles estructurales, como les comentaba hace un momento, hay mucha información, son millones de componentes que el mismo fabricante lo está subiendo ahí. Con esto aseguramos que las dimensiones y la geometría de este contenido en 3D es el apropiado que ha cargado el mismo fabricante. Bien, esto es para algún perfil estructural de algún fabricante, de algún proveedor, pero tenemos otras situaciones donde nos dicen, es que yo no utilizo perfiles estándar, yo utilizo perfiles estructurales que son personalizados. Es muy común que las empresas estén utilizando perfiles que sean personalizados por ellos, y si son personalizados por ustedes, pues difícilmente los vamos a tener en una librería de SolidWorks, o el fabricante lo va a cargar a 3D Content Central. Tranquilos, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es agregar estos perfiles estructurales a nuestras librerías. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo aquí les hago esta recomendación. Utilicen los recursos que les brinda IntelliJ. En IntelliJ tenemos mucho contenido que continuamente estamos actualizando, que estamos compartiendo con ustedes información, donde pueden encontrar tips y distintas maneras de trabajar. Tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro blog, tenemos nuestras redes sociales, tenemos en LinkedIn todas las presentaciones como la de ahora que estoy presentando, ahí está ese contenido. En todos estos recursos, simplemente búsquenos por IntelliJ y van a encontrar este contenido. Entonces, regresemos a los perfiles personalizados. ¿Cómo voy a crear yo un perfil personalizado para cargarlo a mi librería y tenerlo disponible y trabajar con la tecnología de estructuras metálicas de SolidWorks? Pues muy fácil. Vayan a nuestro blog. Aquí les voy a mostrar cómo. En nuestro blog tenemos una entrada en la cual especificamos esto. En nuestro blog entran a la página intellij.com, entran en la sección de blog y aquí van a encontrar mucha información respecto a tecnologías en 3D, retos de manufactura, retos de la industria, temas obviamente SolidWorks, etc.
Tenemos un filtro. Sin el filtro, ustedes le ponen la categoría perfil. Aquí lo muestro. Les va a salir como resultado esta entrada que vemos en la pantalla. Y es un tutorial paso a paso de cómo voy a agregar a SolidWorks un perfil estructural con una sección personalizada. Entonces, por el chat les quiero compartir este link. Se los acabamos de compartir para que puedan acceder de manera directa a este tutorial. Ok, una vez que tenemos definida nuestra estructura metálica con los perfiles, ya sea por estándar, por fabricante o personalizados, pues vamos a terminar de hacer nuestro diseño, a dar los últimos detalles a nuestro diseño. En detalles me refiero a un diseño de detalle. ¿Qué significa? Colocar nuestros cordones de soldadura, colocar los refuerzos en la estructura, colocar las tapas en los extremos de nuestro perfil, para tener bien detallado nuestro modelo en 3D. Nuevamente hay que utilizar, perdón, hay que utilizar las herramientas apropiadas. En el comando, en la cinta de comandos de piezas soldadas de SolidWorks, tenemos todas las herramientas disponibles para definir con mucho detalle nuestras estructuras. Veamos cómo es el ambiente de trabajo del detallado con SolidWorks. Ok, veamos esta estructura metálica. Un componente que tiene distintos perfiles, distintas secciones, incluso tiene algo de chapa metálica. Lo primero que podemos hacer es definir la forma en la que llegan dos uniones. Si lo quiero un corte a 45 grados o si quiero que un elemento llegue a tope con el otro. ¿Cómo lo defino? Simplemente selecciono la esfera color púrpura que aparece en cada una de las uniones. Sí, aquí la resalto en la pantalla. Y en la categoría de condición final, puedo definir cómo es que están interactuando estos dos componentes. Puedo agregar refuerzos a nuestra soldadura de nuestros elementos soldados, de manera muy sencilla. Utilizo el comando de gusset, o en México los conocemos como cartelas o como cartabones, y lo único que tengo que hacer es especificar los dos elementos a los cuales le quiero colocar el refuerzo. Noten cómo puedo seleccionar, por ejemplo, un PTR cuadrado con un tubo circular, y de forma muy gráfica, de forma muy intuitiva, puedo yo ir definiendo la orientación que va a tener nuestro elemento. Colocar tapas en los extremos de nuestros perfiles, igual tenemos un comando que se llama endcap o tapa final, en el cual simplemente seleccionamos la cara del perfil en el que le quiero poner una tapa, y de forma automática lo va a colocar en la posición y en la dimensión correcta. Tengo la posibilidad de dejar un espacio entre el perfil y la tapa para colocar la soldadura. ¿De qué me sirve hacer esto? Que yo de aquí, por ejemplo, puedo sacar la información necesaria para llevarlo a mi máquina de corte por plasma, mi corte láser, y cortar la dimensión apropiada de mi tapa para después soldarla en mi estructura. Y hablando de soldadura, colocar los cordones y la simbología apropiada también es una etapa muy importante en el diseño de detalle. Hay un comando en particular que se llama cordón de soldadura. Con este comando lo que puedo hacer es especificar el tipo de soldadura y la dimensión de la soldadura que voy a colocar en las posiciones donde lo quiera hacer. Simplemente voy a seleccionar las aristas, o puedo seleccionar las caras en las cuales quiero colocar el cordón de soldadura. Al momento de hacer la documentación, la información que especificamos en el modelo 3D se va a cargar de forma automática a los planos de manufactura. Tenemos también, miren esta parte, esta es la lista de cortes. Es lo que les comentaba hace un momento, de que es las ventajas de trabajar con los elementos estructurales. Me está agrupando de forma automática por subcarpetas todos los perfiles estructurales. Si yo quiero una descripción detallada en esta lista de cortes, simplemente me voy a las opciones del sistema, como vimos en este video, y le puedo habilitar la opción que me permite renombrar los elementos de corte por la descripción de la sección transversal de nuestro perfil. Entonces, noten cómo ahora ha cambiado. Ya no dice cut list
ítem. Ahora me pone en la descripción, me pone la sección transversal del perfil que estoy utilizando. Nuevamente, al momento de crear mi documentación, es decir, mis planos para manufactura, mis listas de cortes, mis listas de materiales, esta información la va a extraer de manera automática, de forma que me automatiza mucho el proceso de documentación para fabricación de nuestras estructuras metálicas. Bien, una vez que tenemos nuestro diseño de detalle, pasamos a las siguientes etapas que hablábamos al inicio. Las siguientes etapas o las actividades en el proceso de una estructura metálica tienen que ver con la validación. Y con la validación, ¿qué hacemos? Podemos saber si la estructura que acabo de diseñar va a soportar, no sé, el tanque el cual le voy a colocar encima, o si el perfil del PTR que estoy seleccionando va a soportar las cargas de trabajo a las cuales se va a someter la estructura. En la validación también puedo determinar si el cordón de soldadura de 6 milímetros de garganta del cordón va a soportar o va a resistir de manera adecuada las fuerzas a las que se va a someter. O en la validación puedo generar de forma automática los diagramas de mis vigas. ¿Sí? Al hablar de documentación, tenemos que crear nuestros planos de manufactura, tenemos que generar nuestras listas de materiales, tenemos que generar nuestras listas de cortes, nuestras listas de soldadura también. También en la documentación podemos estimar los costos de fabricación de nuestras estructuras, tomando en cuenta la soldadura, el corte láser, el corte por plasma, y bueno, una serie de actividades que vamos a terminar, que debemos tomar en cuenta para terminar un proyecto completo de estructuras metálicas. En estos temas no vamos a profundizar mucho en esta sesión, porque hace un par de meses ya tuvimos una sesión donde hablamos a detalle de estos temas, perdón. Entonces, yo los invito a que revisen, a que ubiquen esa sesión técnica que ya tuvimos. Pueden encontrar el video en la grabación de esta sesión en YouTube. Pueden encontrar la presentación, las diapositivas en SlideShare de LinkedIn. Les dejo la forma en que pueden contactarse con nosotros. Pueden ver mi correo electrónico en su pantalla, pueden contactarse a ese correo, pueden escribirnos también a contacto@intelligy.com, pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea telefónica. Mi nombre es Jorge Chávez, soy ingeniero de aplicaciones y agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar en esta sesión. Bien, pues parece que no hay más preguntas o comentarios acerca de esta sesión. Nuevamente, tienen nuestros correos electrónicos, por ahí nos pueden enviar la información que deseen conocer y con mucho gusto se las haremos llegar.